A la mesa de pacientes, la atención sanitaria e impacto en la salud en la era post-COVID. Modera Alipio Gutiérrez. Hola, buenos días. De nuevo, espero que luego tengamos más fórum cuando acabe el café. Le podemos decir a la gente del café que tienen aquí un tiempo de entretenimiento que merece mucho la pena. Bueno, muchas gracias en principio a todos los que habéis venido al Congreso. Creo que hacía falta, hablando de comunicación, en un Congreso como este en el que nos estamos planteando los retos de futuro, que los pacientes tuvieran también un tiempo para explicarnos cómo han vivido todo este tiempo de pandemia, desde el punto de vista no solo como pacientes, que lo son, sino también desde el punto de vista de la comunicación, y si hemos sido capaces desde los medios y desde las instituciones de trasladar todos aquellos asuntos que de verdad le interesaban, si se contaba con los pacientes o no, si se hablaba de oídas en relación a lo que podía interesarle a los pacientes o realmente contábamos con la opinión de ellos y formaban parte y tomaban las decisiones en base al conocimiento que estaban experimentando. ¿Cuáles fueron cuál fue el grado de participación que se les dio desde las instituciones, sobre todo las instituciones, las autoridades sanitarias, si se tuvo o no se tuvo en cuenta en este tiempo de pandemia y en el tiempo de pospandemia, pensemos que estamos más cerca de eso que no de la primera parte, y se tiene en cuenta cuáles son de verdad los asuntos que a ellos les preocupan. Y hablando de la comunicación, hasta qué punto los medios hemos satisfecho las demandas que desde las asociaciones de pacientes se venían reclamando en todo lo relativo a la información que recibían, si esa información era suficientemente clara, si era pertinente o no, y creo que ha sido, bueno, hemos vivido todos como en los medios, a falta de una información especialmente certera desde el punto de vista de la ciencia, porque todo era se generaba mucha incertidumbre, pero también los pacientes lo vivían y lo sentían con una necesidad mayor, porque a veces de lo que se hiciera en el tiempo de pandemia, especialmente en los primeros meses, podía depender que siguieran vivos o no. Y a lo mejor no se tenía en cuenta suficientemente por las autoridades sanitarias hasta qué punto la pandemia estaba afectando en su calidad de vida o simplemente en que vivieran o no. Así que creo que era especialmente pertinente esta mesa y por eso desde ANIS decidimos abrir este espacio de conocimiento, de contrastar ideas y de saber exactamente en qué sitio estamos y hacia dónde debemos caminar. Ya sabéis que si alguien pulsa el botoncito para hablar, corta a la persona que esté en el uso de la palabra, así que vamos a intentar, ser muy controladores de eso. Y lo mismo que pasó en la anterior mesa, cualquiera del público que quiera hacer una pregunta, vamos a tener un primer tiempo para que todos ellos participen y nos den la información que creen más interesante, y habrá momentos para poder intervenir vosotros y que le planteéis a todos los ponentes pues aquellos asuntos que os parezcan de mayor relevancia en relación a lo que estamos hablando. Os paso a presentar la mesa. De izquierda a derecha tengo a mi lado a Pedro Carrascal, que es director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. A continuación, Pedro Soriano, fundador y presidente de la Asociación FF Paciente, conocido especialmente en redes sociales como Enfermero en Red. Será porque es enfermero, posiblemente. Después está con nosotros Andoni Lorenzo, que es el presidente del Foro Español de Pacientes. Le sigue Pilar Martínez Jimeno, presidenta de la Alianza General de Pacientes. Y finalmente tenemos a Jennifer García Carrizo, que es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva de la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene un estudio muy interesante hablando justamente con pacientes long COVID, para saber exactamente cuáles eran sus demandas de información y hasta qué punto se veían satisfechas por lo que le contaban desde las instituciones, desde los medios sanitarios y desde los medios de comunicación. Así que a mí voy a ceder el uso de la palabra en este mismo orden para que cada uno de ellos haga una breve exposición y que comente aquello que consideréis que desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes es fundamental en la comunicación y cómo lo habéis vivido en este tiempo de pandemia. Así que, venga, Pedro.
Muchas gracias a Lipi por la presentación y por contar con nosotros en el Congreso. Yo empecé el lunes de director de la plataforma, así que esta es una de mis primeras intervenciones. Encantado de estar con vosotras y con vosotros. La verdad es que los medios de comunicación habéis jugado un papel muy importante hacia la sociedad, lo hablabais en la mesa anterior, durante la pandemia y especialmente con los pacientes, porque es cierto que el sistema sanitario se bloqueó y la interlocución con la Administración era compleja y los pacientes, yo vengo del mundo de la esclerosis múltiple, tenían mucho miedo, cómo iba a afectar, qué podía pasar, cuáles eran, cada vez que había una nueva regulación o unas nuevas instrucciones, cómo se aplicaba a los crónicos, y no había una traducción a nuestras necesidades de esto que estaba ocurriendo cada día en la sociedad. Y, sin embargo, a través de los medios de comunicación hemos conseguido, ¿no?, poder ser altavoz, habéis sido altavoz de esas necesidades y nos hemos sentido bien tratados. Y habéis sido como el eslabón, ¿no?, entre el bloqueo de la Administración y la necesidad que teníamos de contar a nuestra gente, pues para empezar, que no estaban solos, cuál era la información, y nuestra capacidad de informar también es mucho más limitada que lo puede ser del sistema, que encima estaba bloqueado. Así que la experiencia, bueno, esa angustia de no poder comunicar adecuadamente, de no poder estar cerca de los pacientes y poder darles la información, se ha visto amortiguada y en ese sentido quiero daros las gracias y felicitaros. Hola, sí, se oye, ¿no? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y por estar en esta mesa de personas que ya os conozco de hace tiempo y gracias a los compañeros y compañeras que estáis al otro lado, ¿no? Me siento un poco raro a veces estando aquí, siendo enfermero, espero hacerlo bien. Es un poco el pensamiento que tengo. Que durante la pandemia una de las cosas que hemos visto en la asociación, en FF Paciente, que aunque somos un poco peculiares porque no nos dedicamos a una patología en concreto, yo he visto una cosa y que creo que hay que alabar y que hay que potenciar y que hay que, bueno, agradecer a las personas que conviven con una condición de salud y que tienen una patología crónica, que saben ya cuidarse, que saben lo que es el autocuidado, que saben lo que significa ponerse enfermo y no cuidarse, creo que han sido un ejemplo. O sea, realmente, por lo menos lo que hemos visto dentro de las asociaciones de pacientes y cosas que me han ayudado, es que ellos han sido también una parte fundamental para poder trasladar información de salud en ese momento tan crítico. También han ayudado a difundir información. A lo mejor se han equivocado, a lo mejor los profesionales nos equivocamos, pero yo creo que en este aspecto es donde la sociedad, que lo estábamos hablando antes, está pidiendo más colaboración entre todos los agentes. Yo creo que esto ha quedado muy patente dentro de lo que es la pandemia o de ese periodo de reflexión que hemos tenido todos. Yo, de verdad, de la mesa anterior me he quedado un poco que aún estoy intentando pensar cómo nos dirigen las plataformas, porque ya me estoy preocupando, pero sí que quería como eso, ¿no?, que los pacientes son personas activas, agentes activos en salud, son un recurso más, no solo están ahí para contar su vivencia, sino que también cuando ya tienen ese grado de experto, ese grado de que saben lo que es la enfermedad, convivir con la enfermedad y autocuidarse, saben perfectamente ayudar a los demás entre iguales. Entonces creo que eso es lo que hemos visto en la asociación, porque es muy digital y es lo que hemos vivido, ¿vale? Muchas gracias. Te quiero. Buenos días. Bueno, la pregunta que has hecho, Alipio, es ¿qué debería de cambiar el Sistema Nacional de Salud? Vale, casi nada. A ver. Bueno, yo creo que vivimos una situación, la verdad es que es muy preocupante en nuestro Sistema Nacional de Salud. Tan preocupante que ya es una situación crónica y hasta podemos empezar a contemplarla como una cierta normalidad. Todo lo que vivimos, padecemos y sufrimos, tanto los propios pacientes como los profesionales, ¿no? Yo suelo dar dos datos que son para ponernos en contexto de cómo estamos ahora mismo, ¿no? En España ahora mismo hay 5 millones de personas en listas de espera. Y ese es un dato dramático, dramático. Ahí está. Al final no deja de ser un dato frío y lo vivimos ya con una cierta naturalidad. En los próximos 10 años se van a jubilar cerca de 80.000 profesionales médicos de la sanidad. Actualmente hay 200.000 médicos. Es un dato también dramático. ¿Está ocurriendo algo al respecto? No. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en el Sistema Nacional de Salud? Pues tiene que haber una reforma completa y absoluta.
Necesitamos una administración, unos gobiernos, hablo en plural, que de una vez por todas se siente a que haga una reforma seria de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esto también pues, lo veo muy complicado, ¿no? Legislatura tras legislatura seguimos en esta situación. Quizás la aparición del COVID todavía ha hecho más evidente pues, todos los problemas que tenemos, tanto los profesionales como los pacientes. ¿Cuál es el enfoque que deberíamos de ir? Pues un enfoque hacia una sanidad enfocada hacia la cronicidad. Hablamos de que hay cerca de 18 o 17 millones de personas con patologías crónicas, enfocada hacia el envejecimiento. Ahora mismo, hoy hay 3 millones de personas mayores de 80, 9 mayores de 65 y dentro de 20 años vamos a liderar en el mundo la longevidad, ¿no? Con lo que esto conlleva. Y hay que recordar, como me decía un compañero la semana pasada, el 60% de nuestro gasto en salud se realiza en los últimos 5 años de nuestra vida. Y vamos a batir récords de envejecimiento. Por lo tanto, esta debe ser una estrategia que hay que aplicar, ¿no? Hay que integrar la digitalización. La digitalización supone riesgos, amenazas, pero también ventajas y fortalezas, y eso también hay que integrarlo sí o sí. Se está integrando de una forma bestial todo lo que es la parte de historial de los pacientes, toda la parte de toda la información que hay en todas las consejerías debería estar en todos los ordenadores para poder explotar toda esta información que existe, pero que está fragmentada y que, desgraciadamente, el hecho de que no esté unida hace que no se puedan emplear estrategias sanitarias adecuadas. Mayor inversión y mayor competencias, que quizás lo último no se dice tanto, a atención primaria. La atención primaria está muy mal, necesitamos más recursos de personal, más recursos de material y mayores competencias para que, de alguna forma, hacer más atractiva la profesión de médico de atención primaria y también para descongestionar a los médicos en la especializada, ¿no? Y luego un último comentario que me parece importante y por eso creo que también nos traéis aquí, que es la importancia de la participación de las asociaciones de pacientes, ¿no? Parece que hay datos en este anteproyecto de ley de equidad que está ahora mismo trabajando el Gobierno en el Congreso de los Diputados, en el que quieren incorporar a los pacientes en el Consejo Consultivo. No estamos muy de acuerdo cómo se va a hacer, ni en el número de los que vamos a formar parte. Hacen un sucedáneo que nos parece que devalúa el papel de las organizaciones de pacientes, pero bueno, vamos a ver en qué acaba. Y en ese sentido creemos que es muy importante que los agentes, como somos los pacientes, pues podamos formar parte de esas conversaciones, estrategias y que, bueno, simplemente que se nos escuche un poco nuestra opinión. Y lo dejo ahí porque luego igual entramos más al debate. Gracias. A ver, que me fui, porque hablábamos primero de la comunicación, ¿no? Bueno, porque esto también es uno de los cambios que esperamos también introducir para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? La comunicación. Esto que todos vosotros nos ofrecéis cada día. Realmente, como se comentó ayer en las mesas también, necesitamos planes de comunicación para las emergencias, para situaciones como la que hemos vivido durante la crisis de nuestra pandemia. Una comunicación coherente que realmente llegue a la población, sin palabras técnicas, sin palabras difíciles. Esto lo comentábamos con Alipio y con Andoni antes de entrar de estar en la mesa, que durante la pandemia la población en general lo que ha recibido ha sido mucho ruido, pero mucho ruido. Y eso venía acompañado de incertidumbre, que era lo que llegaba, ¿no? Vosotros os esforzabais en consultar a las fuentes oficiales, en traernos la información, en investigar y todo, pero llegaba mucho ruido también por la incertidumbre, por el miedo, por la sensación de que nos faltaba conocimientos, palabras claras, mensajes coherentes y con fuerza. Eso nos hacía falta a los... Y bueno, y empezaron a circular, por supuesto, los bulos, y eso Carlos Mateos, que debe andar por aquí, sabe mucho.
porque Salud sin bulos, bueno, también se gestionaron muchos trabajos. Desde las asociaciones de pacientes hicimos también una gran labor de comunicación y en muchos casos nos ayudasteis vosotros, los periodistas, los científicos. Hemos hecho esa unión, esa cercanía, ese trabajo interactivo entre diferentes actores para llevar la comunicación a nuestra población, a nuestro colectivo de pacientes. Hemos dado formaciones online, hemos atendido el teléfono porque cada vez que salía una noticia que golpeaba fuerte, el teléfono de la asociación al rojo vivo, llamándonos, ¿y qué pasa con esto? ¿Y cuándo me van a vacunar a mí? ¿Y por qué no me vacunan a mí si soy persona de riesgo? Y nosotros peleando en la Estrategia Nacional de Vacunación y nada de lo que dijimos nos hicieron caso. Bueno, alguna. Incorporaron 3 patologías. Sí, incorporaron 3 patologías. Ninguna, pero bueno. Pero en realidad los pacientes seguíamos estando de adorno. ¿No? Porque todo lo que llevábamos, las necesidades del colectivo de pacientes no eran tenidas totalmente en cuenta. Y bueno, ¿quieres que siga hablando de cambios? Ya que estamos con los cambios. Pues bueno, también ayer Daniel López Acuña habló sobre tener un plan pandémico. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque esta pandemia no ha terminado, sigue con nosotros y tenemos que estar preparados, pero no existe ningún plan de contingencia, no existe ningún plan de salud. Estamos esperando esos cambios y que nos tengan en cuenta a los representantes de pacientes porque tenemos mucho que aportar y mucho que abordar en este tema. También pensamos que es necesario, sabemos que las enfermedades crónicas cada vez van aumentando en número en nuestra población, que nuestra sociedad ha evolucionado desde los años 60 hasta ahora y que se necesitan cambios sí o sí. Y esto es una necesidad, pero imperante, es imperante. Y la inversión en salud, bueno, es que esto es necesario. Necesitamos más profesionales sanitarios, necesitamos que nuestro sistema sanitario esté cubierto. Como se dijo también, la salud pública es la ley suprema. Apostemos por la salud. Y los pacientes aquí estamos, día a día, como un martillo pilón, ahí dando caña ante todas las autoridades administrativas, Ministerio, Congreso de los Diputados, pero bueno, un poquito nos van haciendo caso, ¿verdad, Antoni? Poco a poco, pero bueno, vuestra ayuda es fundamental para que nos ayudéis a comunicar todo esto desde el sentimiento de los pacientes. Paso la palabra. Bueno, pues por mi parte, en primer lugar, daros las gracias por estar hoy aquí. Creo que es importante acercar la universidad al mundo real y el mundo real a la universidad. Creo que el trabajo tiene que ser recíproco, ¿no? Que lo tenemos que hacer como las dos instituciones o los dos grupos, y lo agradezco porque realmente en este congreso es algo que he visto que en todas las mesas hasta ahora hay alguien de la universidad sentado, así que gracias a toda la organización por esto. Bueno, nosotros estamos en un grupo multidisciplinar que está investigando el long COVID en la Universidad Rey Juan Carlos en un proyecto financiado por la Unión Europea junto con la Comunidad Autónoma de Madrid, que no quiere decir que eso no sea ciencia, me explico. Aunque tengamos unas entidades que nos financian, porque al final no vivimos del aire los investigadores, nosotros intentamos hacer ciencia y la ciencia en teoría debería de ser neutral. Entonces, bueno, nosotros decidimos hacer un estudio cualitativo sobre qué se había informado sobre el long COVID y qué se estaba informando, y ahí, pues como no, teníamos que contar con pacientes, teníamos que contar también con medios de comunicación. De hecho, como comentaba antes, he hablado con muchos y muchas de vosotras y teníamos que contar, como no, también con los expertos sanitarios. Pero nos dimos cuenta de que los pacientes eran fundamentales porque en todos los estudios que revisábamos de discurso mediático que se habían hecho a nivel mundial, no solo en España, nos encontrábamos con que faltaba la figura del paciente. Y no tiene ningún sentido que todos nos sentemos a hablar aquí si no escuchamos al paciente. Muchas veces pasa que hablamos mucho y escuchamos poco, yo la primera.
Entonces, bueno, después de hablar con todos, con determinados pacientes que tenían long COVID, que claro, como long COVID no se sabe si es enfermedad, si es sintomatología, como que a nivel institucional no está demasiado reconocido, al final casi no les puedes llamar ni pacientes. No vaya a ser que algún técnico te diga, oye, son personas afectadas por... Bueno, personas afectadas por lo que sea, pero al final pacientes y personas que esperan a que se les dé una solución. Cuando nosotros empezamos a investigar, nos encontramos con... Bueno, investigamos el qué querían o qué necesitaban que se les contara, cuándo, dónde, cómo y quién se lo debería contar. En el cuándo no encontramos unos resultados concluyentes, así que no me voy a meter. En el que ellos nos contaban que, en primer lugar, necesitaban que se diera un reconocimiento a nivel institucional y sanitario de lo que era el long COVID, el COVID persistente, que se hable de ellos. Ellos nos decían, se ha hablado mucho de COVID, la gente está saturada y los medios de comunicación ya no hablan de long COVID. Y, de hecho, cuando hablábamos con vosotros, con los medios de comunicación, más de uno, entre un poco risas y conversaciones distendidas, me decía, lo tienen jodido. Tienen jodido porque la gente está realmente saturada de este tema. Así que más vale que algún famoso pille long COVID, porque si no, esto no sé cómo va a salir. Y los pacientes, pues, era recurrente, ¿no? Ese gaslighting, ese voy al médico y me dicen que es psicológico, que esto no existe. ¿Qué más nos decían los pacientes? Que para ellos era fundamental que se hablara de las investigaciones que se están desarrollando. Y no tanto que se empezaran a dar resultados que a lo mejor no eran concluyentes, sino simplemente que se dieran cifras de se han invertido X millones de euros en investigar esto, porque a ellos les alivia saber que alguien está haciendo algo. Y luego, en torno a los medios de comunicación, nos decía que sí, hablaban de ellos y que a veces contaban, pues, desde un punto de vista emocional, social, qué les está pasando y cómo les está pasando, pero había muchos pacientes que nos insistían en también se tiene que hablar de algo mucho más frívolo a veces o mucho más frío, pero que es, oye, que yo no puedo trabajar y que cómo me mantengo. Entonces, dar un poco visibilidad a las consecuencias laborales y económicas que para ellos tiene el hecho de estar afectados por el long COVID. En cuanto al quién debería informar, aquí nos encontramos con que, bueno, es bastante lógico y evidente, pero para eso está la investigación, para que lo que creemos se transforme en un dato un poco fiable y que tenga detrás un apoyo. Ellos nos decían que les tenía que informar el médico de atención primaria y los especialistas, no los medios de comunicación, y que estaban, sí, muy agradecidos por un lado, pero también desesperados porque al final había sido en Twitter y en los medios de comunicación el único lugar en el que encontraban una respuesta al oye, ¿qué me pasa y por qué me pasa esto? Y que eso les desesperaba porque decían, ya, pero es que es Twitter, son periodistas, no son médicos, y yo necesito que mi médico sea el que me lo reconoce. Entonces ahí había una cierta desesperación por parte de los pacientes y para ellos era fundamental que los medios estuvieran ahí, sí, pero para visibilizar el long COVID, para eliminar ese gaslighting cuando iban al médico, ¿no? Un poco para hacer ese apoyo, para que a nivel institucional y desde los centros de salud de atención primaria y desde los especialistas se les diera reconocimiento a la afección que ellos tienen. Y luego, de esto se habló mucho ayer, ellos me insistían todo el rato, creo que no hubo paciente que no entrevistara, en que era fundamental crear una plataforma institucional, una fuente única, una fuente autorizada, que no que diera información sobre el long COVID, sino que unificara la información existente y científica. Que yo tenga una web, una plataforma institucional donde ir y encontrar todo lo que se ha publicado en peer review, o sea, en la revisión por pares y en revistas internacionales de prestigio. No que tenga yo que estar buscándolo en Google Scholar, me decían muchos. Yo me quedaba alucinada y yo decía, la gente sabe lo que es Google Scholar. O sea, hay algunos pacientes que acaban siendo, yo creo que le dedican más horas a investigar a veces que, perdón, algunos científicos. Entonces, y eso es un poco desesperante, porque, claro, al final ellos tienen la necesidad, o sea, se están muriendo lo están pasando mal, y cuando uno tiene la necesidad es cuando busca. Y, bueno, pues eso, que eso era una idea que ayer había salido y que yo también la quería recalcar. Sí que es verdad que ayer se decía, bueno, eso, creo que Emilio Benito nos decía, ya, pero es que en el momento en el que salga una fuente oficial yo voy a contrastar, ¿no? Yo, bueno, lo dejo ahí, porque era lo que ellos nos comentaban. Y otra cosa que en el cómo informar, ellos nos insistían. Y esto fue algo que no solo nos insistieron los pacientes, fue algo en lo que todos estábamos, todos estaban de acuerdo en el sentido de que medios, sanitarios y pacientes estaban de acuerdo en, primero, hace falta un enfoque multidisciplinar y unificado, un enfoque transversal
que no me hable solo una persona que es neumóloga, que se tenga en cuenta también a los psicólogos, que se tenga en cuenta a los enfermeros comunitarios que hacen una labor increíble y que la mitad de la gente no sabe lo que es un enfermero comunitario, que se tenga en cuenta a los comunicadores, a la gente de ciencias sociales. Bueno, pues eso, lo que hacemos un poco aquí, ¿no? Tener en cuenta varias voces. Y luego lo segundo que me decían, y aquí, a ver, como científica os diré que esto es súper difícil de explicar, pero todo el mundo me insistía, es fundamental abordar con honestidad que esto también se ha dicho, cuál es la información existente y cambiante que existe sobre el long COVID y casi sobre toda la ciencia, para trasladar a la ciudadanía la importancia que el tiempo tiene en la investigación científica para obtener resultados fiables y estables. Y aquí, como científica, yo dos ideas. Uno, el desacuerdo es un motor para la innovación. Si todos estamos de acuerdo, nos acomodamos y no hacemos nada. Y dos, el conocimiento científico, que no la ciencia. El conocimiento científico está en continua evaluación, es constantemente cambiante en el sentido de que cuanto más información y más evidencia tenemos, pues lo que ayer dábamos por cierto, mañana puede no serlo. Y eso es algo que hay que trasladar a la población y que tenemos que quitarnos el miedo a decir no lo sé, porque es que desde pequeños en el cole si decías no lo sé, todo el mundo se reía de ti. Y eso hay que cambiarlo. Muchas veces la gente que cree saberlo todo no sabe nada. Así, poniéndome un poco científica y ya me callo. O sea, científica no, filosófica, en plan, intensita. Cedo. Estupendo, muchas gracias. Bueno, habéis tocado muchos temas que yo creo que merecen mucho la pena que podamos entrar un poco más en detalle, pero yo no sé, aquí antes se ha venido comentando la importancia que han tenido, especialmente en el tiempo de pandemia, las redes sociales y cómo han condicionado en buena parte las respuestas de los pacientes, de los científicos, de los medios de comunicación y de los políticos también. Entonces, a mí me gustaría que no sé si tenéis alguna alternativa para que desde las asociaciones de pacientes, que también estáis en redes sociales, y en el caso de Pedro Soriano son básicamente redes sociales, es una nueva forma de asociacionismo que merece la pena analizar, investigar, no sé hasta qué punto vosotros sois capaces de generar información útil no solo para los iguales, para los pacientes, sino para la ciudadanía en general, en base a lo que conocéis del mundo sanitario. Tú mismo. Bueno, hay un reto muy importante porque las asociaciones de pacientes damos información, primera de los pacientes, sobre las opiniones, sobre lo que están viviendo, pero también hacemos de correa de transmisión sobre el conocimiento científico, sobre lo que opinan nuestros médicos y en este sentido, antes lo comentabais en la anterior mesa, a veces lo difícil que es acceder a ese conocimiento, que salga y que se pueda difundir. Ahí hay uno de los retos. Había una pregunta para la mesa que era ¿qué tiene que cambiar el sistema sanitario? Yo creo que una de las cosas que tienen que cambiar es que tiene que salir el conocimiento científico y la sanidad tiene que salir del hospital, tiene que ir a la calle, a la sociedad. Las fuentes de información no pueden estar tan limitadas. El problema es que cada vez que tienes que ir a una fuente de información, el sistema y nuestros profesionales no están preparados para enfocarlo. Por lo tanto, nosotros podemos hacer muchas cosas, los pacientes pueden hacer de altavoz, pero la sanidad tiene que estar. No podemos permitir que solo las buenas noticias, las noticias infundadas y quien está interesado en dar información esté presente. Y sí que hemos echado de menos mucho más presencia por parte de las fuentes fiables en la comunicación. Y en ese sentido, la salud pública, la divulgación, la transformación del sistema sanitario y el enfoque hacia la cronicidad y todo esto será cuando todos seamos un poco más responsables de esa, hablabais antes de comunicación y formación. Es fundamental que la información salga para formar, para mejorar la salud y eso haga también más sostenible el sistema. Bueno, y al final es que va todo unido, tiene que ver con la cronicidad, con el envejecimiento, con el colapso. Hablaba Andoni de esas cifras tan dramáticas, pero es que al final, si lo sustituimos, seguimos o sea, el problema es que es endémico, es que nos estamos quedando sin esos profesionales, pero es que aunque lo sustituyamos, todo el tema del envejecimiento, todo el tema de la cronicidad es que va a hacer que el modelo está agotado. Y aquí la comunicación y la formación y el hecho de que el paciente participe de su propia salud, participe junto con el resto de profesionales sanitarios del sistema en la gestión de su salud y de su enfermedad, es clave para poder que el sistema sanitario avance. Así que creo que está muy unida la comunicación a la salud y al futuro del sistema. Sí. Bueno, uniendo un poco lo que estáis diciendo, yo me gustaría irme un poco más a la base, ¿no? Al final, el acceso a la información de salud, a la información sanitaria, es un avance.
O sea, realmente que antes a obtener información de salud tienes que ir a un libro, tienes que ir a un profesional, estaba muy centralizado, ¿no? Ahora, a un golpe de clic tenemos información sobre salud, la parte positiva y la parte, bueno, que hay que mejorar. Por lo tanto, ir a la base para mí, ¿qué es? O que creo que es importante, la alfabetización en salud digital, es decir, las competencias y habilidades digitales. Es que tenemos que aprender a utilizar estas herramientas, tenemos que aprender de curación de contenido, tenemos que aprender de cómo se divulga y no se divulga, de esos signos, ¿no? O sea, yo estoy leyendo algo en una página web, hay fecha de publicación, quién es el autor, quién está detrás, puedo contactar con los autores, hay referencias bibliográficas o no, hay publicidad o no, todo esto lo sabe las personas, ¿no? Yo pienso muchas veces en mi madre, que yo siempre la pongo de ejemplo, y digo, me dice, es que luego no me pongas de ejemplo, pero... Digo, a veces me pasaba, en época de pandemia nos pasaba que os pasaban información y yo decía, mamá, ¿dónde has visto esto? Yo me asustaba, pero de verdad. Lo hacen todas. Es que ya no yo creo que lo sigue haciendo, pero no me lo pasa, que es peor. Entonces yo le decía, ¿dónde has encontrado esto? Y ¿sabes? Entonces, o sea, que yo soy muy pro redes, ¿vale? Pero creo que tenemos que ir a la base, y la base es enseñar a la población a cómo utilizar y saber ir a fuentes de información fiables. Ojalá todo el mundo conociera el Google Scholar, ojalá. Ojalá ese filtro ya, por lo menos, nos lo saltamos. Nos quitabais el trabajo entonces a los investigadores, o sea, tampoco, a ver, déjanos un poco. A ver, miramos en otras fuentes de referencia, no solo en Google Scholar, hay otras bases de datos, ¿vale? No vaya a parecer ahora que solo miramos en Google Scholar. Me refiero a la población general, ¿no? Que si ya de por sí quitas el buscador de Google y ya vas a Google académico, oye, pues algo hemos hecho, ¿no? Pero eso, esa parte de intentar entre todos. Y la pregunta que os quiero hacer a vosotras y a vosotros es, ¿cómo colaboramos? Es decir, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Porque si vamos por separados otra vez, no vamos a ir hacia ningún lado, ¿no? Y al final, lo hablábamos antes también, la palabra es terapéutica. Es que vosotras y vosotros también estáis cuidando con vuestras palabras. Y la gente, cuando está en redes sociales, pensar que nos diagnostican una enfermedad y tienes inseguridad, miedo, quieres buscar una solución a tu problema, quieres seguir viviendo con tu estilo de vida, con tus valores, con tus creencias. Es que te da igual el resto. Para mí mi problema es más importante que el que tengo al lado. Y esto es así cuando tenemos un problema de salud. Entonces, al final, las plataformas o las redes sociales no son más que una herramienta más. Una herramienta más que tenemos que implementar, tanto en el Sistema Nacional de Salud como todos los agentes que estamos implicados y aprender de ellas. Y aquí las personas que conviven con una enfermedad o los pacientes, creo que, bueno, pues tenemos un gran reto para ayudarles y formarles. No sé si me he ido de... pero tú te dejo a ti, Andoni. Me quedan trocitos. Ah, vale. Las organizaciones de pacientes, en términos generales, quitando igual las grandes, somos organizaciones con escasos recursos. Entonces, la información que tenemos, básicamente, la obtenemos de los medios oficiales, ministerios, consejerías, sociedades científicas, y lo que hacemos es colgarla de nuestras páginas web, ¿no? Aquellas personas que quieran tener esta información, pues de alguna forma ayudar a la Administración, ¿no?, a que reciban esta información. Yo hay un tema que sí que me gustaría, y es el papel que tienen los medios de comunicación. Y qué mejor lugar que este. Y les voy a poner un ejemplo que antes lo comentaba aquí por el pasillo, de lo importante que es los medios de comunicación en relación con las organizaciones de pacientes. Hubo hace unos años, cuando estaba el COVID en plena ebullición, que en el Congreso de los Diputados creó la Comisión por la Reconstrucción. No sé si ustedes lo recuerdan o lo recordáis. Por el Congreso pasaron 50 o 60 personas de todo tipo, médicos, periodistas, catedráticos. Pasó absolutamente todo el mundo para hablar de la situación, del COVID, de qué es lo que había que hacer o dejar de hacer. Y curiosamente los únicos que no estuvieron en esa comisión de la reconstrucción fueron los pacientes. Y a mí esto me parece dramático. Y ustedes dirán, dramático, es que hay cosas todavía hay un dramatismo todavía mayor que el que no te hayan invitado. Y aquí voy a ser un poco provocador. Es que nadie nos echó en falta. Eso sí que es dramático. Que no te inviten, bueno, estamos acostumbrados. Pero que nadie, ningún medio, ningún político, ningún médico reclame la participación de los pacientes
¿Qué opinan los pacientes de lo que está pasando? Nosotros éramos los que sumábamos los números de fallecidos o contagiados, pero nadie nos llamó. Y lo triste es que nadie nos echó en falta. Y lo hablaba con la presidenta de la plataforma, con Karina. Es tremendo. Y esto yo creo que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, ¿no? Y otro tema que también sirve de ejemplo de la importancia de los medios de comunicación es, como mencionaba antes Pilar, la primera reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud, con Salud Pública, lo recuerdo como si fuera ayer, nos convocan un viernes a las 3 de la tarde, a las 3 organizaciones de pacientes, y se nos presenta el plan de vacunación para el COVID, el primer plan. Bueno, en ese primer plan, de entrada nos llaman, es una reunión de 15 minutos, y es una reunión informativa, para informarnos de cuál es ese plan. El plan, básicamente, era un plan sobre la vacunación del COVID con un único criterio, la edad. No había más. Nos ponen los años y las fechas. Os podéis imaginar la situación de estas 3 organizaciones que estábamos allí. Hubo gritos, duró más de 2 horas. No entendíamos por qué no se incluía a las personas de riesgo en ese calendario. Explicábamos que hay pacientes de riesgo de 20 años, de 25 años, y que eso suponía dejarles hasta el verano sin poner esa vacuna. No lo entendíamos. Era algo tremendo. Conseguimos, bueno, la reunión acabó como acabó, y sí que es cierto que el lunes siguiente salió una información por parte del Ministerio que iba a incluir 3 patologías, que creo que eran trasplantados, diálisis y cáncer. Y el resto, nada de nada. Bueno, aquí es donde necesitamos que los medios de comunicación nos echéis una mano, porque estamos en un desierto y las organizaciones que estamos aquí estamos en cuadros, no somos grandes organizaciones, no tenemos una estructura como la puede tener Comisiones Obreras o UGT, somos el 90% de los que estamos en estas organizaciones voluntarios y necesitamos que el mensaje de los pacientes se escuche. Nosotros no queremos imponer, queremos que se nos escuche y el papel vuestro de los medios de comunicación es fundamental. En 2-3 años que ha habido COVID, ¿en cuántos medios de comunicación han aparecido representantes de los pacientes? He visto un montón de médicos, por cierto, se han hecho hasta famosos, ya hablan de todo, hasta de la guerra de Ucrania. No he visto ni una organización de pacientes hablando de cómo vivimos la situación que hemos vivido. Y esto también creemos que tiene mucho que ver con la sociedad y aquí es donde reclamamos vuestra colaboración. Si no os tenemos de nuestro lado, es muy difícil que nuestras reclamaciones lleguen. Y eso, al final, lo que hace es redundar en lo que pasaba en la Comisión de la Reconstrucción, es que nadie te echa en falta. No somos un tema de actualidad, ni no somos noticia de nada. Uno pone el cubo debajo del tejado cuando ve gotera, pero es que nadie ve la gotera, por lo tanto, nadie reclama a las organizaciones de pacientes y necesitamos de vuestra ayuda. Nada más, gracias. Ay, Andoni, qué bien que lo has dicho todo. Perdona, es que llevo tantas reuniones. ¿Habéis oído, habéis leído el cuento del traje del rey? Esto ya parezco el abuelo Matracas porque siempre lo digo. Ya, igual la mitad de los que estáis aquí lo habéis oído decir. El cuento del traje del rey. Todo el mundo veía al rey desnudo porque tenía un traje que el hilo era transparente. Todo el mundo tiene el mismo diagnóstico de la sanidad y de los problemas que hay en España. Médicos, periodistas, pacientes, hasta algún político. Sí. Pero necesitamos que se alce una voz que de una vez por todas ponga una solución a lo que se está viviendo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y al final todo lo que estoy contando yo creo que a nadie no ha habido ningún titular, porque ya lo sabéis. Y necesitamos de esto. Entonces, al final, bueno, es un poco la matraca de siempre. Que sí, totalmente. Es que coincido en cada una de las palabras que ha dicho Andoni. Y además me acuerdo, ¿te acuerdas cuando en una de las reuniones que nosotros nos quejábamos porque por qué no se tenía en cuenta
nuestros criterios para llevar a la vacunación, que no fuera solo por edades. Y me acuerdo que nos dijeron que esto era como un avión que estaba en alto vuelo, ¿te acuerdas? Y que se estaba construyendo en el propio vuelo. O sea, eso realmente ya nos sacaba de quicio, porque nos veíamos que estábamos en un vuelo, que no sabíamos hacia dónde íbamos y que lo que dijéramos tampoco tenía sentido. Y sí, realmente la parte de comunicación, vuelvo a repetirlo, nosotros necesitamos de vosotros. Y en las asociaciones de pacientes, las organizaciones de pacientes, hemos recurrido a vosotros, también a las sociedades científicas, y nuestro papel en educación, educar a la ciudadanía, ha sido fundamental también. Por supuesto, haciendo equipos multidisciplinares, ¿no? Y en esto la tecnología nos ayudó muchísimo, porque bueno, nos volvimos todos expertos en videoconferencias, en Zoom, bueno, entró como, y siguen, ¿no? Y siguen. Consultábamos a científicos especializados en el tema de vacunación, como Amos García, que nos apoyó muchísimo, Ángel Gil también, de la Facultad de la Universidad Rey Juan Carlos, y bueno, y todos los profesionales que consideramos de élite pasaban por nuestro tejido asociativo para ayudarnos a entender la situación y a comunicar correctamente a la ciudadanía, porque es lo que nos tocaba hacer como organizaciones de pacientes, comunicar correctamente y con claridad, y tranquilizar también, ¿no? Porque ese era el otro efecto, ¿no? Tranquilizar, que vaya tarea difícil, ¿no? En situaciones en las que no paraba de morir gente, donde teníamos que acompañar también en el duelo a muchas familias. Eso fue terrible, fue algo que no lo olvido, lo llevo en mi piel y en mi corazón, el tener que llamar por teléfono, porque ni siquiera podíamos estar con esas familias para abrazarlas, pero escucharles llorar porque se había ido su marido, su madre, y que no hubo momentos ni para despedirse. Fue realmente el papel que jugamos, el tejido asociativo no tiene nombre y tampoco fue visible, es que no se vio en los medios de comunicación el día a día que estábamos llevando a las asociaciones de pacientes y todos los que estábamos detrás de ellas. Sí, pedimos más visibilidad, pedimos que estén más cerca nuestro. Yo después les reparto tarjetas, para que no se olviden de nosotros. No, yo voy a hacer networking, Andoni, es el momento, vamos a hacer networking. Repartimos tarjetas para que no se olviden de nosotros. Queremos estar presentes, queremos colaborar. Es un trabajo colaborativo, porque ustedes también nos necesitan para conocer la realidad del día a día de los pacientes. Y aquí estaremos siempre. Paso. Bueno, te robo la palabra. Antes Andoni nos decía que nadie nos echó en falta. Creo que muchas veces echamos en falta cosas y no las decimos. O sea, a veces tenemos críticas internas que no exteriorizamos. Creo que todos somos muy críticos para adentro, pero cuando se trata de criticar algo abiertamente ya somos como más reservados, porque nos han enseñado que, oye, no seas un dolor de muelas, o sea, ya está. La crítica, no se están siempre poniendo ahí el dedo en la llaga, ¿no? Y creo que por eso, pues, muchas veces no es que no nos echen en falta, sino que simplemente nadie dice, mira, esta no es mi lucha, no paso. O sea, ¿para qué voy a hacer la crítica, no? Y un poco enlazando esto con lo de las redes sociales que nos preguntaba Lipio, yo creo que para comprender las redes sociales al final son un reflejo de la sociedad, ¿no? Ya no sé si son redes, si son sociales o no, lo que comentaban antes, ¿no? Pero lo que sí que creo es que es un reflejo de la sociedad y si no son un reflejo son una parte de ella porque están ahí y todos vivimos con ellas. Y creo que para que funcionen mejor es necesario dos cosas. Uno, que nos enseñen desde pequeños a hacer análisis crítico de la información que consumimos, que está ahí, de lo que
incluso cualquier persona diga, ¿no? Cuando yo os estaba entrevistando a algunos de vosotros, me encontré con una periodista que de verdad no paraba de, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo? ¿Y esto tal? Y yo decía, Dios, me está abrumando. Pero luego, cuando acabó la entrevista, dije, ojalá todo el mundo fuera así, porque así es como de verdad, desde la reflexión, desde el por qué y por qué y por qué y por qué, salen conclusiones realmente interesantes. Y es algo que cuando eres pequeño, vamos, yo me pasaba la vida preguntando por qué y todo el mundo me decía que era una pesada. Entonces creo que es algo que tenemos que cambiar. Y luego otra idea, ¿no?, que se me ha ocurrido a medida que estabais hablando. Creo que no sé quién ha comentado algo así, pero creo que la comunicación es fundamental, que es importante. Muchas veces se nos desprecia a los comunicadores, a los medios de comunicación, a la industria audiovisual, como que no, incluso a la educación, y no nos damos cuenta de que las ciencias sociales también son ciencias, son súper relevantes y que mueven el mundo, que somos personas y somos animales sociales y nos olvidamos de eso. Y no sé, creo que quizás más INRI en la importancia que tienen y en la importancia que tiene la labor que hacemos, también más apoyo económico, más investigación, más ciencia, y que le demos un papel importante a los profes que están educando a nuestros hijos, pues hace que el mundo cambie. Pero bueno, ya es meterme en arenas que no me tocan, entonces yo, Alipio, te devuelvo la bola y lo dejo ahí. Es que lo tenía que decir porque si no, no me quedo a gusto. Vale, perfecto. No sé si entre la audiencia tenemos a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por allí hay 2 manos alzadas. Pues os vamos dando paso. Entre tanto, bueno, como tiene que llegar el micrófono para todos aquellos que aprovecho el momento para saludar a todos los que nos siguen vía streaming, que merece la pena mucho, en fin, el asistir a estas mesas y que también les damos las gracias por estar ahí, por seguirnos. Y ahora ya ese turno de palabra. A ver, os presentáis y hacéis la pregunta pertinente y ya está. Sí, gracias. Hola, buenos días. Gracias por las intervenciones tan interesantes, tanto en el día de ayer como en el de hoy. Soy Maole Cerezo, de Comunicación y Marketing de la multinacional española de tecnología GMV, y yo quería hacer una propuesta, porque ya la pandemia ha pasado y nos quejamos y ya sabemos lo que todos hemos afrontado, pero quería lanzar aquí una propuesta a Anís, porque no tuvimos una comunicación profesional. Primero venía un militar, después apareció otro, aquello parecía un sainete la situación. ¿Por qué no hacemos un trabajo conjunto de una propuesta de comunicación ante emergencias y lo remitimos a la presidencia del Gobierno mismamente? Vamos, hacemos un trabajo colaborativo y para que una posible situación, que ojalá que no se dé, pero otra situación de emergencia sanitaria se pueda plantear, acudan a gente profesional y formada. Y creemos ese plan de comunicación realmente, porque lo que allí hubo no era ni plan de comunicación ni nada. Muchas gracias. Bueno, pues soy Carlos Rollo, soy médico, soy compañero de la misma multinacional que Maole y soy enfermo de cáncer. Y además soy el que le dio 2 o 3 datos a Andoni de lo que ha contado esta mañana. ¿Qué hay, Andoni? ¿Cómo estás? Yo hoy, al igual que ayer, voy a hacer una pregunta por otra arista, pero he echado en falta en todo el debate una palabra clave para mí, y es el de la prevención. Ese tema es fundamental. Efectivamente, alguien de la mesa ha dicho que con el aumento de crónicos, con el tema de los médicos jubilados, etcétera, el sistema sanitario está tocando fondo, o sea, prácticamente es insostenible, iba a ser insostenible. El otro día, no sé quién publicó, no recuerdo ahora mismo, que simplemente con el tema del incremento del sedentarismo va a subir la hipertensión arterial, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria un X%. Esas 4 patologías que acabo de decir, y os lo digo a todos, consumen el 80% de todo el gasto sanitario español a fecha de hoy. Hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguir nada si no metemos mano a la prevención. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de comunicar en prevención, de hablar de prevención, redes sociales y tal. Va a ser mucho más efectivo y eficaz hablar de prevención que hablar de enfermedad. Y os recuerdo simplemente para terminar algo que ya decía Hipócrates hace 4000 años. Al médico hay que pagarle por los sanos que tenga, no por los enfermos. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, no sé si hay alguna pregunta más por allí también. Un segundito, porque no sé si la mesa quiere participar y comentar algo de lo que aquí se ha dicho. Venga, tú mismo. Sí, al hilo de esta última intervención, darte las gracias por nombrarla. Cuando yo hablaba antes de salud pública, también quería hablar de prevención, no la he citado específicamente, pero junto a prevención hay otra palabra que es muy importante y que seguro que podemos comentar después, que es la participación. Participación y prevención van mucho más allá y hacen que el sistema sanitario sea mucho más sostenible y que tiene que ver con el paciente, con las asociaciones, con la participación, representando y alzando la voz, pero también del paciente individual tomando control de su salud. La prevención y la participación van a ser claves en la sanidad del futuro, sin duda. Así que gracias por hacer la aportación. Vale, perdón. Que yo simplemente quería hacer un apunte sobre lo que habéis comentado de, bueno, pues crear una dinámica de trabajo, una especie de... No voy a saber decirlo en las palabras tan buenas que lo has comentado, pero simplemente el hecho de tener una guía, una hoja de ruta, de que las instituciones sepan cuáles son los flujos de trabajo, a quién tengo que acudir, parece una cosa muy tonta, pero es algo muy importante y a veces muy complicado. O sea, a veces dices, vale, quiero un panel de expertos de X, o cómo tengo que hacer para publicar esto aquí, o cómo puedo trasladar esta información a los medios. Y a veces realmente es complicado o no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que sí que me parece una muy buena propuesta el crear una hoja de ruta para tener esos flujos, ¿no?, de trabajo, que era algo que también nos demandaban a nosotros los pacientes. Nos decían, es que muchas veces no sé cómo tengo que actuar y el médico tampoco lo sabe, estamos todos un poco perdidos. Es que realmente lo del plan de comunicación también lo había mencionado yo en uno de los temas anteriores y es algo que necesitamos. Lo necesitamos, tener ese equipo multidisciplinar y preparar un plan de comunicación. Estoy totalmente contigo en lo que has propuesto. Y después con Rollo, también el tema del envejecimiento de la población con las enfermedades crónicas es que es un desafío global para nuestro sistema sanitario y no está previsto porque es como que todo es a corto plazo. Acá no pasa de 4 años las propuestas y necesitamos propuestas largoplacistas, a 50 años. El problema del envejecimiento junto con las enfermedades crónicas, que cada vez son más, es un proyecto, es algo que hay que trabajarlo, pero a largo plazo. No nos podemos quedar con las propuestas que cada gobierno después cambia y no se tienen en cuenta. Y es un tema importantísimo, en el que tenemos que trabajar todos también y machacar. Bueno, muchas gracias por la intervención. Carlos, me ha gustado mucho el tema de la prevención. Es un tema que pasa por la comunicación y por las técnicas de relación de ayuda. Y eso los profesionales tenemos mucho que aprender. Quiero decir, yo en clase doy técnicas de relación de comunicación y técnicas de relación de ayuda, no es solo difundir, divulgar, acercar la información que es fiable, sino que cuando yo decía antes que la palabra es terapéutica, estoy hablando de que tenemos que hacer relación de ayuda con los pacientes. ¿Para qué? Para cambiar ese chip. Para cambiar que sepan lo que significa convivir con una enfermedad, sepan lo que significa el autocuidado, sepan lo que significa que cuidarse bien significa que ellos van a difundir información fiable a los que están a su alrededor. Cuando yo digo que son unos agentes activos en salud, que los pacientes son activos agentes de salud, es que si yo sé cuidarme, sé hacerlo bien de la mano de mis profesionales, lo que voy a hacer es cuidar a mi familia y cuidar a mi entorno. Por lo tanto, es un recurso más. O sea, hablar de prevención es hablar de eso, ¿no? Es hablar de dar herramientas, de entrenar a los pacientes para que sepan hacerlo y sobre todo que nos ayuden al boca a boca, que a lo mejor no es un titular, pero el boca a boca también hace, ¿no? Y una puntualización más, un poco mirando por mi profesión, las enfermeras lideramos los cuidados, lideramos la cronicidad, lideramos toda la parte de ese seguimiento y estamos realmente en una situación muy crítica. Por diferentes factores, ¿no? O sea, por diferentes factores. Pero sin duda estamos en una situación crítica. Y a veces me pregunto, que a lo mejor luego me lo podéis decir, pero ¿por qué no nos llamáis tanto a las enfermeras? ¿Por qué cuesta llamar a las enfermeras? No llamar, o sea, quiero decir, que si me llaman a mí y yo no soy experto, seguro que conozco a alguien o seguro que sé derivarlo o a un colegio o al consejo, sé derivarlo a algún sitio para que alguien pueda salir. Porque creo que
de verdad, o sea, o por lo menos en el tema de la cronicidad, que es lo que viene y viene para largo, espero que llamen a más enfermeras, porque realmente somos las que estamos ahí. Nada, gracias. Al hilo de lo que has dicho, Pedro, que realmente estoy totalmente contigo, de verdad, también instamos a trabajar en equipo con enfermería, porque la educación empieza a través de enfermería, la educación para la autogestión de nuestras enfermedades, y continúa con el trabajo que hacemos desde las asociaciones de pacientes, porque es una educación, una formación continuada. Y en eso tenemos que establecer un trabajo en equipo. Ya lo estamos haciendo, ya empezamos a hacerlo, gracias a Dios, en la Comunidad de Madrid con la Dirección General de Atención Primaria. Estamos empezando, y con la Escuela Madrileña de Salud también. Establecer esas alianzas estratégicas para llegar con la educación a la población y prevenir. La prevención es importantísima, es lo que nos va a ahorrar en gastos de sanidad, en complicaciones, en muertes. Realmente, prevenir es la mejor medicina, pero si no existe la educación necesaria para la prevención y la promoción de la salud fundamental, no vamos a llegar a ningún lado y los gastos van a ser inasumibles. Y además, el sistema sanitario no tendrá una sostenibilidad. La educación tiene que empezar desde el colegio. Hay que educar desde la infancia, desde la niñez. Y a los profesionales sanitarios también, a los socios sanitarios también, desde la universidad, desde las formaciones. Y entre todos tenemos que tejer esa red de comunicación y de educación que es la que va a producir el cambio. Y en esto los pacientes también tenemos un papel muy importante que juega en el cambio que queremos para nuestro Sistema Nacional de Salud, que es la joya de la corona y que debemos mantenerla y cuidarla. Sí, por hacer referencia, ahora cedimos el uso de la palabra que estaba por allí pedida, pero yo creo que por referencia a lo que habéis comentado, quizás, no sé si sería bueno, puesto que este congreso de ANIS se plantea básicamente en base a retos de futuro, de cómo hacer mejor la comunicación y cómo ahí estamos todos involucrados, no sé hasta qué punto desde ANIS se podría plantear crear ese plan de comunicación en emergencias sanitarias multidisciplinar, donde estemos los comunicadores de salud, estén los pacientes, estén los investigadores, estén la enfermería como cuidadores, en fin, todos aquellos que estamos comprometidos en esto y a lo mejor, si no lo hace de motu propio el Ministerio, las autoridades, a lo mejor desde sociedades civiles como la nuestra, podemos impulsarlo o lanzarlo y ver si llega o ver hasta dónde llega. Quizás es un reto que podríamos plantear de aquí a futuro, ¿no? Excelente propuesta para que salga de este... Enchúfate, que si no, no te oye. Excelente propuesta para que salga de este congreso. Oye, vayamos. Tenemos aquí varios votos, al menos 5 votos los tenemos seguros. Bueno, vale, con el mío también contáis. Bueno, pues nada, ahí está. Tenemos pedida la palabra por allí. Allí también después. Vale, y allí también, ok. Hola, buenos días. Soy Cristina López, de Medicina Televisión. Yo quería hacer una reflexión que, bueno, es también una pregunta porque quería conocer la opinión de los representantes de los pacientes, ¿no? Cuando un paciente va a una consulta, bien sea del médico o de la enfermera, sale con una prescripción, ¿no? Sale con prescripción terapéutica, de medicación, sale también generalmente con una prescripción sobre hábitos de vida saludables, ejercicio, nutrición. Hablo de pacientes y también hablo de personas sanas que van a consulta, entonces estoy hablando de prevención también, ¿no? Y digo yo, ¿por qué no salen de esa consulta con una prescripción en información? Quiero decir, yo creo que la información debería ser de prescripción también, ¿no? Porque con esto conseguimos, por un lado, que el paciente, sabemos que solo retiene el 40% de la información generalmente que se le da en consulta, ¿no? Que de esta forma pueda acceder a más información, que pueda valorar para luego en la toma de decisiones compartidas, ¿no? Que pueda valorar, tener esa información, compartirla
con la familia. Hablamos también de pacientes mayores a veces, ¿no? que necesitan contar esa información que les ha facilitado en consulta y que no la han entendido bien a veces, ¿no? Para ello creo que el médico tenemos que dotar al médico de una información que él pueda prescribir a su paciente. Es decir, que no vale cualquier cosa. O sea, que el médico sepa exactamente que la información que le va a prescribir a su paciente será adecuada. Entonces, esa información creo que debería ser creada por un equipo multidisciplinar. Evidentemente, los científicos, los médicos, enfermeras. Por otro lado, las asociaciones de pacientes, que cuenten qué es la información que necesita el paciente. Y luego los profesionales de la comunicación, ¿no? Que sepamos darle forma a esa información. Pero que yo creo que deberíamos dotar a los profesionales sanitarios de esos repositorios de información para evitar que además la gente luego vaya al doctor Google o a que se vaya a buscar información y consiga información que no es la más adecuada, que a veces es contraproducente. Entonces, yo quiero saber qué opináis de eso, de lo que sería la información de prescripción, de dotar a los profesionales sanitarios de un repositorio de información válida que pudieran prescribir a sus pacientes, bien cuando debutan en una patología o bien cuando, bueno, pues para prevención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me comentan por aquí. Muy interesante, muy interesante. Así que, venga, la mesa, que se pronuncie. Totalmente de acuerdo. Hay que prescribir información y prescribir asociaciones. Nosotros nos la pasamos pidiendo, por favor, desde la consulta médica y desde enfermería, prescribir asociaciones de pacientes para que podamos seguir dando ese apoyo de educación, de formación fiable, de acompañamiento, porque las consultas duran 5 minutos en muchos casos, sí duran 5 minutos. Y después nos llama la gente desesperada porque no se acuerda qué le dijo con la insulina, que cómo se pone, que cómo... Tiene que salir el paciente de una consulta ya con una prescripción a una asociación de su zona, a una federación, pero tiene que salir con la mentalidad de que las asociaciones de pacientes están para acompañarle y seguir ese proceso de acompañamiento en la enfermedad, cosa que hasta ahora algunas enfermedades sí lo hacen. Por ejemplo, en celiaquía, en la Comunidad de Madrid, un paciente celíaco va a la consulta y cuando le entregan el informe sale, le recomendamos, llame a la Asociación de Celiaquía, que le van a acompañar también y le van a ayudar con la información y todo. Y son cosas sencillas que se pueden hacer. Vale, yo ahí quería comentar... Cristina, o sea, creo que realmente todos necesitamos aprender a explicar cosas complejas de manera muy sencilla y de manera que la entienda cualquier persona. Pero cualquier persona, porque es que hay veces que entendemos que el público medio, a lo mejor, que no todo el mundo ha tenido la suerte de poder estudiar una carrera, que estamos en una sociedad en la que hay gente que deja de estudiar a los 16 o incluso antes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo tiene una capacidad formativa aquí. Y me da la sensación, o sea, yo personalmente creo que es fundamental que se le dé formación transversal a los médicos, enfermeros y demás y que se les enseñe a comunicar, porque hay veces que tú vas al médico y dices, vale, ok, adiós. Y luego también creo que sí, lo que estáis comentando de la información por escrito, pero información clara, un poco, pues vale, si queremos decir para tontos, pues para tontos, pero información que sea súper sencilla, sin datos técnicos, que puede parecer, pues qué obvio, pero es que yo qué sé, si te tienes que pinchar insulina, que te den una información escrita con imágenes y que te enseñen a hacerlo, es que es fundamental. Entonces yo en ese sentido creo que sí, y creo que es fundamental la formación en comunicación de manera transversal. O sea, igual que todos estudiamos inglés en todas las carreras prácticamente, ya es, bueno, hay en algunas que no está, pero todos los ingenieros tienen inglés en la carrera en España. Si no tienes el B2 no eres ingeniero, pues también falta un poco de eso, ¿no? De capacidad comunicativa, que es que hay veces que escuchas a alguien hablar 10 minutos y dices, ¿qué ha dicho? Cosas tan sencillas como todos usamos la palabra pragmático, hay que ser pragmático. ¿Qué significa ser pragmático? ¿Qué es el pragmatismo? ¿Cuántos lo sabemos? Es que me hace... Entonces, creo que hay veces que hay que rebajar el lenguaje a que sea un poco más vulgar y que todos lo entendamos. Y ya está. Te cedo. No, yo cuando habías hecho esta reflexión me estaba acordando de cuando estaba en la Escuela Madrileña de Salud, que estuve casi 2 años, y me acuerdo que había un proyecto que no salió adelante, creo que no está implantado, pero que era que se empezaron a hacer QRs en los informes de alta
para que una enfermera pudiera contarte cómo es un cuidado de una sonda vesical, o sea, que de alguna manera podías optar a tener información de tus propios profesionales en el término de cuidado, ¿no? Y esto se liga mucho a las habilidades y las competencias digitales. Es decir, si los profesionales sanitarios no tenemos ni idea de cómo poder filtrar una información, curar contenidos, si no sabemos bien que hay que fijarse en ciertas cosas, es decir, que estamos pidiendo colaboración, que nos enseñéis, que trabajemos juntos, que si no sabemos hacer eso, pues es que es mejor que no hagan nada. Porque me da un poco de respeto que el informe de alta tenga a lo mejor algún enlace que no sea el adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que ya son expertas en un área de la salud sí que pueden hacer un filtro de en su comunidad qué asociaciones hay, qué sociedades científicas hay, qué páginas web son fiables y que esa persona cuando salga, a lo mejor en ese momento no puede verlo porque a lo mejor está en una fase de la patología que no puede, porque está en una fase de ira o de negación o de lo que sea. Pero sí que es una información que sabe que se la ha dado un profesional. Entonces, eso le da un valor. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y que creo que deberíamos ir ahí, deberíamos tender hacia ahí, prescribir enlaces fiables ya filtrados por personas expertas que se dedican a la salud. Y aquí entramos todos. Una idea final muy rápida. El apoyo económico es fundamental, porque claro, queremos que el médico tenga formación en comunicación, bla, 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 y el médico dice, tío, que a mí no me da la vida, que trabajo 500 horas. Entonces, y esto, bueno, los periodistas lo sabéis, el apoyo económico, financiar esas cosas, la gente necesita, a ver, que es que si no tenemos dinero no comemos. Entonces, esto de hacer todo de manera altruista es algo que tenemos que empezar a cambiar en la sociedad. Y no solo en la española, también a nivel internacional. El empezar a pagar a la gente por su trabajo y que la comunicación no es gratis, que es algo que parece que no, es que los comunicadores lo hacemos por amor al arte. Y bueno, comunicación y ciencias sociales, o sea, aquí entra todo un poco, ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Había más peticiones de palabra, después Diego, allí primero y allí también. Gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Curiosamente lo que tú has citado es... Ahí va. Lo que tú has... Me están llamando por teléfono. De lo que tú has citado se llaman proyectos de investigación e innovación en alfabetización en salud. Y yo quería intervenir hablando de esto, no sé lo que tú ibas a decir en ese sentido, pero sí que es cierto y además a lo mejor me meto en un follón al decir ahora lo que voy a decir porque se puede abrir un buen melón, ¿no? Yo llevo mucho tiempo escuchando decir, yo no soy periodista, yo soy profesional sanitario, pero llevo mucho tiempo en ANIS y escucho muchas veces decir que los periodistas no educan en salud. No es su misión educar en salud, pero los periodistas que sí producen contenido relacionado con la educación en salud, relacionado con la descodificación, la complejidad de la información y el tener en cuenta la situación emocional también del lector o el consumidor de la información. No es lo mismo la información de forma preventiva, como hábitos saludables, refiriéndose a nutrientes o hábitos de vida deportivos o de educación física, que al paciente oncológico o con cronicidad compleja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y ahora voy a meter el tema este de las emociones, ¿no? Vosotros habéis mirado o habéis preguntado por qué comunicáis o por qué reflexionáis, por qué hacéis mejores cálculos cuando empecéis a trabajar al principio de la jornada, a las 8, a las 9 de la mañana, y a las 1, a las 2 ya no estáis saturados, ¿no? El esfuerzo cognitivo que a todo el mundo nos ocurre. Pues los pacientes, cuando buscan información, y eso es una de las partes importantes sobre el tema de salud sin bulos, en la gestión de la emoción, cuando estás contrariado, estás cabreado, tienes ira, estás triste, todo ese tipo de situaciones emocionales son fundamentales para la comprensión de la información, que es lo que estabais vosotros hablando y también el compañero el médico. Y en la comprensión de la información, cuando se elabora desde la parte corporativa, y que es verdad que los profesores sanitarios no nos han enseñado a entrenar la descodificación de la información. A mí me pasó de esto hace bastante tiempo en radiología, cuando me daba cuenta que los términos de la jerga radiológica entre nosotros lo utilizamos también con los pacientes. Porque es una forma de acortar el tiempo para entregar conceptos, ¿no? Y los pacientes no se enteran. Y no hay peor cosa en prevención o en cualquier situación que una persona no se entere de un concepto o de dos conceptos. Pero es que más, en psicología hay cosas estudiadas que creo que es un tema muy interesante para futuros congresos ANI,
es cuando tú, no sé si tenéis dinero por castigo, es decir, vais al banco y hacéis inversiones o algo así, ¿no? Supongo que cuando vais al banco y os dice el gestor 2 o 3 conceptos que no entendéis, dice, bueno, vale, haz lo que tú tengas que hacer, ¿no? Le das autoridad porque no comprende la información. Pues esto es lo mismo. Cuando una persona pasa del tercer concepto, está totalmente estudiado, abandona la atención. Ya no presta atención, no se concentra en lo que le está diciendo. Y me sorprende mucho lo que tú has dicho, eso del 40% que la gente se entera en consulta. Yo creo que es un dato bastante positivo, demasiado positivo, muy optimista, muy optimista. Y entonces, si no hacemos un esfuerzo o un consenso en este sentido entre los profesionales sanitarios, los que queremos colaborar en generar contenido para los gabinetes de comunicación, e incluso intervenir dentro de las asociaciones de pacientes, que ahora este es el otro melón que tenía preparado. ¿Cómo medís la comprensión de la información dentro de las asociaciones de pacientes? ¿Cómo se mide? Es decir, porque muchos pacientes tendrán muchos conceptos muy claros de todo lo que le ocurre en su enfermedad, en su cronicidad, pero hay otros que no se enteran. Y de ahí es la puerta abierta al bulo. Dice, esto es muy complicado. ¿Acordáis el bulo del chupito de lejía? El del doctor Pamin, ¿no? ¿Por qué triunfan ese tipo de bulos? Porque facilitan mucho todo el proceso tan complejo que tiene el paciente de cáncer. Y tú tómate el chupito que no pasa nada. Y a lo mejor funciona. Es decir, toda la complejidad de la información en salud, todas las situaciones emocionales que nosotros tenemos para la sobrecarga cognitiva, todo eso está estudiado. Y como tú estabas diciendo, Alipio, en ese sentido, jolín, es que a mí me parece que el medir en intervención de alfabetización en salud es fundamental en este futuro. Y esa es la pregunta. ¿Cómo medir la comprensión de la información entre los pacientes? ¿Cómo se mide eso? Un segundito. Muchísimas gracias. Contestáis lo más rápidamente que podamos porque se ha levantado Fernando y eso es peligro. Tenemos pedida la palabra allí y también Diego aquí. Y Xavi Granda también allí. Vale, pues venga, vamos muy rápido y Fernando, que hemos empezado media hora más tarde. Venga. Bueno, nosotros, por ejemplo, te lo digo en nuestra asociación, que es una asociación muy grande en España, más de 3.000 familias, Diabetes Madrid. Y en esta asociación nosotros permanentemente estamos haciendo encuestas y midiendo a ver qué tipo de adherencias hay a los tratamientos, cómo responden, la asistencia a las convocatorias, a nuestras convocatorias virtuales, presenciales. Y bueno, todo eso nos da mediciones de que las personas que se acercan a las asociaciones tienen mejores controles y mejor gestión de sus enfermedades. Eso es un dato que lo tenemos comprobado y lo tenemos también presentado en la consejería con datos, con números. Sí. Pregunta. Mi nombre es Elena Legido y primero quería... ¿Se me escucha? Perdón. Vale. Acércatelo más. Mi nombre es Elena Legido. Que primero quería agradecer a Anis por haber organizado una sesión de pacientes que la he disfrutado mucho. Mi pregunta está relacionada con un comentario primero, luego haré mi pregunta, que por otro lado me ha entristecido ver que no se ha hecho caso a nivel gubernamental y que una de mis áreas de investigación es sistemas de salud. Y lo que hablamos todos los expertos, expertas que nos reunimos ahora en Colombia en una semana que vamos a ser unos 5.000, es la coproducción en nuestros sistemas de salud y no lo he escuchado para nada. Es lo que viene en un futuro, es lo que están trabajando todos los países del mundo y creo que España está un poco atrasado. Y en ese aspecto me gustaría saber qué podemos hacer nosotros para ayudar, porque está clarísimo también que en la pandemia, yo tengo varios artículos sobre no es tanto los pacientes como que el trabajo de la comunidad. Y en los países donde involucraron a la comunidad en la toma de decisiones, en comunicación de riesgos, incluso trabajadores comunitarios tuvieron muchísimo más éxito en la pandemia y es el modelo a seguir. Y no es únicamente esta idea de vamos a escucharles, no, es que participen pero que coproduzcan los sistemas de salud. Es mucho más, y hay países que ya lo tienen, en consejos de atención primaria, en hospitales, siempre tiene que haber un paciente donde se escuche
su voz. Y un último comentario rápido, lo del Google Scholar, ya que se ha dicho siendo científica, que nunca los científicos buscamos en Google Scholar para artículos, lo que buscamos es en bases de datos, pero nos sirve de cotilleo, eso sí que es. El Google Scholar para nosotros es, y os lo recomiendo porque si quieres saber si un científico y una científica es buena, para cuando estéis buscando a alguien, Google Scholar es lo mejor. Pones el nombre, te sale número de publicaciones, el área, porque yo he visto científicos y científicas hablando de COVID, que en su vida habían publicado de COVID y nada parecido a COVID. Número de publicaciones, cuántas veces han citado, qué journals se publican, que también sabes el impact factor, si publica en journals que nadie conoce tampoco es buena idea, y cuántas veces sus artículos son referenciados. Eso también hay que mirarlo. Puedes publicar 10 artículos, si nadie te los referencia, quiere decir que no tienes ningún impacto en tu comunidad científica. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudaros? Gracias. A ver, por ahí, venga. Cuando yo hablo de la situación de la sanidad y que hace falta una reforma, por no utilizar una palabra que ya está quizás demasiado usada, que es un pacto por la sanidad, como no me quiero extender, es necesario que esa reforma estén los agentes implicados. Es decir, que no sea una reforma administrativa, sino que si se quiere reformar, hacer cualquier tipo de cambio de nuestra sanidad en España, hay que contar con los profesionales sanitarios. Entonces, también cuando digo que no se nos escucha, a ver, también tengo que decir que es que tampoco se les escucha a los profesionales. Es decir, los médicos se quejan de lo mismo, enfermería se queja de lo mismo. Bueno, como dices, quizás es una asignatura que tenemos pendiente en España. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues divulgando esto, ¿no? Reclamando esta coparticipación, ¿no? de que los agentes deben de participar en las estrategias sanitarias. Quería solo 10 segundos, incidiendo un poco en lo que ha dicho Jennifer antes de que hay que invertir en comunicación y hablando del papel también de las comunidades, que eso también es sostenibilidad del sistema, comunicar y formar y que el paciente, ¿no? Y esto al final hay que invertir algo, no se puede hacer sin dinero y formar es una parte fundamental de este modelo que creemos que tiene que cambiar el sistema sanitario que está haciendo sostenible y tiene que ver con cronicidad y con envejecimiento, pero es que hay que formar, comunicar y hay que hacerlo con el paciente y desde el paciente también, porque de esa forma será mucho más propietario de su, gestor de su propia salud. Xavi. Enhorabuena por la mesa. 3 reflexiones. Yo llevo 23 años escribiendo sobre el Pacto de la Sanidad y me parece que me voy a jubilar sin ver este Pacto de la Sanidad. Respecto al momento del diagnóstico, yo he leído estadísticas, no sé hasta qué punto son ciertas, de que un 10% de la información es lo que acaba recogiendo el paciente, o sea que es fundamental que el médico sepa o el profesional sanitario sepa que en el momento del diagnóstico pues tiene que ver un material de apoyo, no sé si en papel o en web o incluso que le diga grábeme con el móvil, porque el paciente pues en el momento ese tan duro pues no tiene información, ¿no? Y luego ¿qué hacemos con las personas que no se pueden alfabetizar digitalmente? Porque siempre va a haber alguien, yo creo que mucha más gente de la que pensamos, que ni puede ni quiere tener un determinado móvil o tiene un acceso a Internet o tiene problemas cognitivos. ¿Qué hacemos con toda esa bolsa de pacientes que yo tengo la sensación que se está quedando muy atrás? Gracias. Mira, quería responderte porque desde el Foro Español de Pacientes es una cosa que nos ha preocupado mucho. De hecho, tuvimos una reunión en el Ministerio de Sanidad precisamente tratando este problema. La digitalización va toda pastilla. Bueno, nos tomaron nota. Les hicimos una serie de propuestas, pues un número que facilite, sobre todo a la gente que tiene dificultades, gente mayor. Bueno, una serie de iniciativas, ¿no? Información y demás. Estuvimos también en el Congreso de los Diputados. Estas son las cosas que uno hace, pero que al final dices, bueno, te cansas. Se presentó una proposición no de ley precisamente para ayudar a toda esta población que está lejos de lo que es la digitalización, para evitar esta brecha digital. No recuerdo el texto exacto, pero sí recuerdo el resultado. Fue una PNL que se aprobó por unanimidad y se acabó. Entonces, nosotros reclamamos, quizás hilando un poco lo que dices tú y lo que he escuchado por ahí, es que el gran problema o la gran necesidad que tenemos es un bien escaso, que quizás es el más escaso de los que hay en sanidad. Hace falta tiempo para estar con un paciente. El diagnóstico de un paciente llega completamente o emocionalmente pues muy afectado.
Y entonces de repente surgen lo que es la prescripción, el tratamiento y 4 esdrújulas que te dicen y sales peor de lo que has entrado, ¿no? Hace falta tener ese tiempo, esa tranquilidad para explicar el tratamiento, la medicación, en qué va a consistir un poco la vida, lo que tienes que hacer. Y eso no hay ahora mismo o sea, es un problema de los pacientes, pero que lo sufren también los profesionales, ¿no? Perdón, que te he quitado, le he dado el botón antes, esto es como el que antes le da el botón. No, yo un comentario muy rápido. Yo no sé si os pasa cuando vais al médico, yo salgo estresada, porque yo tengo un problema y no entiendo nada y necesito que me lo explique, y llego allí y tengo una lista literal de preguntas. O sea, ¿no os ha pasado en serio de que vais al médico diciendo, traigo la lista escrita, y vas ahí como atosigado en plan de, rápido, rápido, pregunta rápido que se te acaba el tiempo? Es que los médicos tienen una cita cada 5 minutos, señores. ¿Quién puede con eso? Entonces, no sé si no hay dinero o si lo que hay es demasiada malversación de fondos, y ya me callo. Pero lo de que no hay dinero, es que estoy ahora mismo trabajando en Bélgica y me dicen que no hay dinero. Te vas a Inglaterra, tampoco hay dinero, o sea, nunca hay dinero, pero yo pienso, a ver si lo que nos falta es liderazgo, lo que decíamos ayer, que los planes implementen figuras de, sí, vale, el plan está muy bien, pero resultados y rendición de cuentas. Y te dejo hablar, a ti, que te quite el botón. Tenemos que hacer entrenamiento en botón, ¿eh? He estado a punto de darte el botón pero no. No, bueno, pues un poco la teleconsulta, ¿no? Esto que parece que se está potenciando muchísimo y que tiene, bueno, pues tiene grandes ventajas, sobre todo pues para las personas a lo mejor que, pues bueno, por distancia, para dar algún tipo de resultado, algún seguimiento, resolver dudas, pues que no tienes por qué ir hacia allí. Yo creo que esto vuelvo otra vez al origen. Creo que necesitamos formación, nuevos roles profesionales, que esto, es decir, o empezamos a aprender nuevas cosas, pero si hay un fallo en la teleconsulta, ¿quién se va a encargar? ¿Quién va a estar detrás? ¿No? ¿Cuándo utilizarla y cuándo no? ¿No? Yo creo que son herramientas que tienen que estar para sumar, no tienen que estar para diferenciar. El usuario, el paciente, la sociedad, pues a lo mejor yo por la teleconsulta pues puedo estar de acuerdo y quiero, pero si no quiero, pues no tengo por qué. O sea, tiene que ser algo que se pueda utilizar y que el profesional sepa que se puede utilizar con esa persona y en qué fase utilizarla. Yo no daría un diagnóstico por una teleconsulta, o sea, me parece algo brutal, ¿no? O una analítica que tengas que explicar, no sé, bueno. O sea, que es una herramienta más, creo que es positivo, pero ya está. Creo que no deberíamos centrarnos ahora todo el rato, ahora la digitalización parece que nos va a separar más de tocarnos otra vez y no podemos llegar ahí. Diego. Daniel López Acuña, sí. Quería hacer un breve comentario sobre lo que dijo Andoni y después lo que dijo Jennifer. Yo fui una de las 50 personas que estuvo invitada a la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Hablé casi 1 hora y dije muchas de las cosas que has dicho tú también. Estoy de acuerdo en que debió de haber estado presente el colectivo de pacientes, completamente de acuerdo. Pero al punto al que quiero ir es a que señalé, y varios señalamos, no fui yo el único, que la pandemia, como algo coyuntural, había puesto de manifiesto problemas estructurales del sistema sanitario que necesitan una reforma profunda para la defensa de la sanidad pública, que es uno de los elementos más emblemáticos del estado de bienestar que hemos construido en esta sociedad. Pero que uno de los temas que constituye una verdadera barrera de acceso a la utilización efectiva de los servicios son las listas de espera, que es un problema escandaloso y que requiere un plan de choque. Y digo esto porque considero que especialmente quienes se ocupan de la comunicación en salud tienen que mantener o tenéis que mantener el dedo en la llaga sobre el tema de las listas de espera, no como una fatalidad, bueno, pues me espero 1 año a que me den una cita con un especialista o una cirugía, sino con un problema ciudadano que tiene que ser corregido con las autoridades sanitarias públicas. La Comisión de Reconstrucción tuvo un dictamen, fue aprobado por todo el arco parlamentario, pero insisto, como lo dije ayer, es papel mojado, no se ha convertido en nada y muchos de los elementos que se han tocado hoy están ahí también presentes y lo que creo que hay que hacer es seguir insistiendo en el problema porque la reforma de la sanidad pública la necesitamos urgentemente. Paso al segundo punto muy breve de Jennifer.
tiene que ver con, con la COVID persistente. Yo creo que no se le está dando la importancia que requiere. Hay que seguirlo visibilizando. No es un invento, no es un tema, pues vamos a decir, banal. Hay estudios hechos en varios países que muestran que hasta un 10% de la población que ha tenido la infección por COVID puede desarrollar alguna forma de COVID persistente. Esto demanda acciones de atención profesionalizada, de rehabilitación, de un cuidado continuo de un problema que se convierte en un problema crónico. Requiere de información al público, pero requiere de formación de los profesionales sanitarios. No se puede dejar olvidado. No se puede pensar que eso es, digamos, un tema marginal o periférico, y creo que, de nuevo, para vosotros, comunicadores en salud, debe de ser un tema que hay que mantener presente, no quitar el dedo del renglón, porque hay que visibilizarlo y hay que hacer que se le dé la importancia que tiene. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Andoni. Nada, te respondo muy rapidito, porque además es que es significativo. Yo periódicamente, pues en vez de leerme el Marca, que igual es más entretenido, pues a veces me gusta ver información de actualidad que facilita el propio Ministerio de Sanidad, ¿no? Y hace muy poco estuve mirando los datos de listas de espera y en datos del Ministerio de Sanidad. O sea, podéis entrar cualquiera a la página web del Ministerio y veis esos datos. Hasta hace 2 meses, los datos que había publicados eran hasta junio del año 2021 y teníamos 650.000 personas en lista de espera quirúrgica. Hace una semana los revisé otra vez y han subido 50.000. Ahora, datos de diciembre del 2021, donde antes eran 650.000, ya estamos en 700.000. Es decir, no solo lo mantiene, no baja, sino que sigue creciendo. Bueno, es un problema evidente que no sé qué tiene que pasar. Gracias. Nada, yo solo por alusiones que completamente de acuerdo contigo. Hay que visibilizarlo y está pues en los estudios que nosotros estamos haciendo. Cuando te sales de las redes sociales y te vas a medios y ves las publicaciones que se han hecho sobre el long COVID, pues está no completamente olvidado, pero sí que está muy olvidado y hay unas cantidades ingentes de personas afectadas. Y sí, ratificar que hay varios estudios que incluso la CDC, ¿no?, lo reconoce, y en Reino Unido, por ejemplo, sí que sé que se están haciendo estudios oficiales sobre el long COVID. Ahora mismo no me sé las cifras exactas para decirlas con rigor, pero si lo consultáis, los datos asustan hasta el punto que dices, a ver si eso de pillar el COVID otra vez más no me va a dar igual. Entonces creo que es algo que se debería visibilizar, pero creo que da tanto miedo que la gente no quiere hablar de ello por eso. Porque cuando yo hablaba con vosotros y con sanitarios y demás, yo decía, madre mía, que esto me asusta. Entonces, no sé, lo veo realmente complicado, el seguir visibilizando, porque cuando algo nos da miedo nos paraliza un poco. Muy bien, pues aquí vamos a poner el punto final a esta mesa. ¿Qué quieres hacer? ¿Preguntar? ¿Quieres preguntar? Venga, va. Le dejamos el micrófono. Virginia, venga. Rápido, Es el dinero, compañeros. Es así, o sea, es así. Llevo 21 años trabajando en sanidad pública y os puedo decir que jamás ha habido un presupuesto que llegara más allá del mes de abril. Yo he visto presupuestos de 3 hospitales diferentes y os puedo decir que nos daban una cantidad de dinero, imagínense ustedes, nos daban 10, gastábamos 17 y el año que viene nos daban 11. No hay dinero para abrir consultas por la tarde, para reducir lista de espera, para hacer pruebas, para nada. También debemos reflexionar otra cosa. ¿Debemos de poner a una persona de 93 años 3 TAVIs, que cuesta cada una 9.000 euros? Teníamos que hacer una reflexión muy grande de dónde queremos ese dinero. Y luego también exigir que los presupuestos se adecúen a nuestros gastos. O sea, es que en los hospitales estamos siempre así. O sea, se rompe una lámpara de quirófano y de verdad que se pasa mal, porque no hay pasta para comprarla. Tienes que pedirla prestada a una marca. Por favor, es que
Estamos hablando de cómo queremos que sean las cosas y tenemos tiritas y no robots operando. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Cuando yo antes decía que no había medios en los gabinetes de prensa ni en los medios de comunicación de gente pues verdaderamente formada, gente editando los textos y tal, esto es lo mismo. ¿Queremos un buen sistema nacional de salud? Tenemos que costearlo y tenemos que presupuestarlo justamente. Por alusiones. No, dale al botoncito. Hay una cosa que sí que quería mencionar, porque creo que es importante y no hemos hablado de ella. Mientras se resuelven estos problemas, hay un tema que a nosotros nos preocupa, que es la relación que hay entre la sanidad pública y la privada. Yo creo que es algo que ahora mismo es más necesaria que nunca. Los pacientes no entendemos de si nos va a curar un público o un privado, lo que queremos es que nos curen, y cuanto antes, y que no nos duela. Y mientras se resuelven los problemas de la sanidad pública, yo creo que se tiene que reforzar las alianzas con la sanidad privada. Y digo esto porque además tenemos un buen ejemplo de cómo se actuó y se trabajó con la pandemia del COVID-19, ¿no? Bueno, pues fue una alianza de público con privada que bueno, la sanidad pública estaba completamente saturada y ahí entró la privada. Yo creo que además es un tema que conviene recordarlo y que conviene mencionarlo. Yo también coincido con Andoni, porque realmente también lo hemos vivido. Yo personalmente estoy atendida como paciente en un hospital público de gestión privada y no tengo listas de espera. No tengo listas de espera, la atención es inmediata. Te atienden por la tarde hasta la noche, sábados y domingos también. Y realmente hay que encontrar una fórmula. Las historias clínicas, por ejemplo, que todavía no se manejan en los hospitales públicos y que estos hospitales públicos de gestión privada ya cuentan con historias clínicas que se pueden compartir con toda la información y que hay que unificar para toda España, porque necesitamos tener acceso a nuestra historia clínica, los pacientes en cualquier punto de España. Es algo tan básico como eso. ¿Por qué no se copian las cosas que están funcionando bien? ¿Por qué no se extrapolan a toda la población, a la gestión pública y aunque sea la gestión privada, pero que haya una interrelación, ¿no? Y es cierto que han aumentado también, van aumentando las aseguradoras privadas, porque, claro, con esto de las listas de espera desesperan. Desespera y la gente se va a la privada. Pero esto también ayuda a que el sistema público se libere de atender a otros pacientes que, bueno, que se van a la privada. ¿Y qué pasa? Estamos todos estancados. No hay forma de que esto fluya correctamente. Es un tema, pero es importantísimo que se encuentre esa fórmula que realmente nos beneficia a toda la población. Ese es un asunto que seguramente generaría mucho debate y lo podremos plantear a lo mejor en otro congreso. De Anis, por supuesto. Hemos llegado al final de esta mesa. Solo quiero hacer dos recordatorios. Uno, a todos los ponentes que ahora cuando salgamos todos de aquí, antes de la comida, os van a hacer una pregunta para redes sociales del congreso de Anis y merece la pena que estéis ahí. Y otra que Fernando nos tiene que contar algo importante porque tenemos antes de finalizar. Me ha quitado el uso. Vaya a quitar. Muchas gracias a toda la mesa que ha planteado muchas carencias y muchas responsabilidades que probablemente aquí no se pueden resolver, pero que se pueden debatir más en el tiempo del lunch. A continuación vamos a ver unos muy breves minutos, un video de un patrocinador que es Novo. Y luego de aquí vamos a salir todos hacia el claustro, donde vamos a hacer la foto oficial del Congreso. Entonces, por favor, el video, ¿nos lo pasan?
Our purpose. It fuels our research, our partnerships, our actions, and our hopes. Since 1923, we've been innovating and collaborating for better health. Knowing a better, healthier world is only possible if we are relentless. If we pioneer new treatments, if we work together to end stigma, and if we listen to the needs of those we serve, in medicine and beyond. By never asking if it can be done, but always asking how. How we can drive change to make medicine more accessible to the most vulnerable. How we can halt the rise of serious chronic diseases by making our cities healthier places to live, work, and play. How we can achieve zero environmental impact across our operations. How we can champion diversity and empower one another to make a difference. How we can inspire the next generation to dream even bigger. There are no quick fixes for the complex challenges in front of us today. Only long-term dedication to driving change in our laboratories, our communities, and our health systems. For our children and for our planet. Together. Pues gracias a Novo, que gracias a ellos podremos tener nuestro almuerzo ahora, después de la foto que nos sacaremos.